entonces arrodillarnos para confesarnos a vuestro Dios. Padre Santo, tú has escuchado, Señor, ya, y sabes de cada uno nuestra mente, nuestro corazón, Padre mío. Sabes también dónde yo fui, Señor, y sabes lo que hay en mi corazón y en mi mente, Señor. Lo único que te pido, Padre mío, es que llenes de tu gran sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón para guardarlo y ponerlo por obra, Señor. Escríbelo como lo escribiste los mandamientos de tu ley, para nosotros así obedecerte, porque escudriñaremos tu santa palabra como nunca, Señor, para poder entender, Señor, los tiempos finales que ya están cerca entre nosotros, mi amantísimo Dios. Perdónanos y perdona a nuestros hijos, aquellos hijos que tenemos casados, Señor, perdónalos, aquellos hijos que están solteros y que también cometen sus errores, Señor, perdónalos, Padre mío. Oh amantísimo Dios, te pedimos por todos los hogares, los hombres y mujeres, Señor, que no están quizás constituidas en tu gran amor, ni tampoco obedeciendo tus mandamientos, Señor. Haz los tuyos, Padre Santo, que recuerden que tú eres su creador, Señor, y sin ti no pueden hacer nada, ni moverse, Señor, absolutamente, ni siquiera dar un paso, ni siquiera mover la lengua, si es que tú no nos hubieses dado, Señor, la vida con ese gran amor, Padre amoroso. Oh mi Señor, también te pedimos por la juventud, pues que se enderezca a lo bueno, Señor, porque la juventud hoy en día sigue el camino más fácil, Señor, pero solamente para acarrear su propia destrucción y el dolor a los padres, Señor. Perdónalos, Señor, también a ellos, Señor, y guíalos por un buen camino y que se acerquen a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde, mi amante Dios. Te pido por todos los hermanos de aquí, Señor, de los que venían o han estado viniendo de esta iglesita que es tuya, Señor, porque es tuya, tú la fundaste, porque tú, Señor, me guiaste para venir, para adorarte, para arrodillarnos ante tu presencia, mi amado Dios bendito. Señor, también te pedimos, Señor, por todos los hermanos del mundo, Señor, para que escudriñen como nunca tus santos mandamientos, tus santas escrituras, en las cuales está la verdad de nuestra salvación. Y te pido por los pastores del mundo, por aquellos, Señor, que llevan tu evangelio, tu mensaje, que ellos también escudriñen en oración, en reverencia, para que tú, Señor, les puedas dar, Señor, la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento, y puedan enseñar la verdad, para que lleven, Señor, tus hijos al reino de Dios. Oh, bendito y alabado seas, Padre mío. Bendito sea, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor, de los hospitales, de las clínicas, de las fosas, de las cárceles, especialmente los de la calle, que tengas piedad y misericordia de ellos, Señor, porque tú dices que el reino de Dios será de aquellos, de los pobres y de los desventurados. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, por intermedio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad tuya, mi amantísimo Señor. Amén, Señor. Amén. El carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter. Miren lo que dijo, mejor acá de acá arriba, porque ahorita se van a perder ustedes. Les leeré de más arribita. Dice, Dios, Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza. A la autoridad del amor se despierta únicamente por el amor. Él conoce, dice, Él, conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. ¿Ve? En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. ¿Quién era? ¿Quién era el que conocía la altura y la profundidad de Dios? ¿Quién era? A ver, estudiadores de la Biblia,
de la palabra de Dios, ¿quién era? ¿Quién se reveló en el cielo? ¿Quién se reveló? Satanás fue. Era el ángel. ¿Qué ángel era? El ángel de luz. Por eso que ve, él es el que, por eso que está hablando aquí, por eso que dice, aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer sobre la oscuridad. Noche, dice, del mundo, sabía nacer, dice, debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Dice, el plan de vuestra redención no fue una reflexión, dice, ulterior, profundizada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio porque por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios de que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabía de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apostata. Dice, por el apostata, Dios no ordenó que el pecado existiese, dice, sino previó su existencia, hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el que mandó el Padre por nosotros. ¿Ve lo que dice? Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo dice, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, dice, a que debía ofrecerse, sino que se desprendió de ella, tomando ante la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza del hombre. ¿Quién tomó por siervo a todas las arrogancias de Satanás? ¿Quién tomó por siervo? Nuestro Señor Jesucristo, por la salvación de la humanidad, del mundo, hermanos. Porque miren lo que hizo Lucifer, hermanos. Miren lo que hizo, dijo Lucifer, había dicho, en el cielo había dicho, cuando estaba en el cielo, cuando estaba al servicio del Señor. Lo que le dijo, dice, miren lo que dice, Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo extendió, dice, en forma de Dios. O sea, no podía ser más que Dios, porque Él había creado ese ángel, hermanos. Es lo que tenemos que ir entendiendo en la palabra de Dios. Y Él vino, se hizo para venir a salvar al hombre a la tierra. Por eso se dice acá, siervo siendo hecho en semejanza de los hombres. Dice, miren, este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo. Y Él dice, y el homenaje de los ángeles. Miren, todo lo que el Señor dejaba por venir a salvar al hombre pecador en la tierra. Pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer la luz a los que estaban en tinieblas, a este mundo pecador, y vida
dice, a los que perecerían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz dice, significado misterioso, partiendo del trono de Dios, decía, he aquí, yo vengo. Dice, yo vengo sacrificio y ofrenda. Miren lo que dice. ¿Qué dijo acá? Y una vez, significado, el misterio que partiendo del trono de Dios decía, he aquí, yo vengo sacrificio y ofrenda, no los quisiste, espero, un cuerpo me ha preparado, he aquí yo vengo en el rollo del libro. Miren, el cuerpo estaba preparado para que Él habitara en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo vengo en el rollo del libro. Miren lo que dice. Dice, está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras, dice, en estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto. Desde las edades eternas, Cristo estaba por visitar nuestro mundo. Y dice, y encarnarse, Él dice, un cuerpo me es preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre, dice, antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplar y no ser destruidos. Dice, la manifestación de su gloria fue velada, su divinidad fue cubierta, dice, de humanidad. La gloria visible tomó forma humana, visible este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos, la zarza ardiente en la cual Cristo apareció, ¿a quién? A Moisés, hermanos. Era el mismo Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador es el mismo. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Vayamos conociéndolo más al Señor. Es por eso en el cual Cristo apareció a Moisés. Revelaba a Dios el símbolo elegido para representar a la divinidad. Era una humilde planta que no tenía atractivo aparente, pero encerraba al infinito, el Dios que es, dice, toda misericordia. Velaba su gloria en su figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarle y sobrevivir. Así también en la columna de nube, de día ya la columna de fuego de noche. Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplar. Así, dice, así a Cristo había de venir en el cuerpo en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres y a los ojos del mundo. No poseía hermosura que lo hiciese desear, sin embargo era Dios, encarnado a la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada,
su grandeza y su majestad, dice, ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres, entristecidos y tentados, a fin de acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, hacerme a un santuario, dice, hacerme a un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario, dice, en medio de su pueblo, durante todas sus peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos en símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestros campamentos humanos. Indicó su tienda, indicó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de ¿qué? A fin de morar. Miren, ¿han entendido lo que les he leído, hermanos? Miren cómo fue el Señor que dejó su gloria, su majestad, su divinidad en el cielo, para venir a salvar al hombre en la tierra. Y miren cómo le pagamos a Dios, con la desobediencia, con el crimen, con el adulterio, la fornicación, el robo, la borrachera, la mentira, la altanería, la soberbia, la lujuria, la hechicería, la brujería, la sorteadería, maldad. Cuando Él dejó, ¿por qué tendría que dejar el Señor si estaba en el cielo y que estaba al servicio de todos los ángeles, millares y millares de ángeles, venir a la tierra para sufrir y ser bofeteado, ser escupido, ser de trompadas que le dieron al Señor, ser mutilado con esos látigos que le dieron hasta descarnarlo y derramar su sangre y morir por nosotros? ¿Y cómo le pagamos? Haciendo todo lo malo, haciendo todo lo malo, hermanos. Qué triste, hermanos. Por eso digo, yo más antes, hermanos, les hubiesen leído, pero no sabía, hermanitos. A medida que voy sabiendo, hermanos, voy leyéndoles las cosas que Dios había hecho por nosotros. ¿Dónde están aquellos que los han tenido mucho más antes, que no nos han dicho para la salvación de la raza humana, hermanos? Miren, hermanitos, cómo ha sido, cómo es que el Señor ha dejado, y cómo dijo, y cómo, miren, esta partecita, grábensela, que dijo, hermanos, Lucifer, siendo era su ángel de confianza, es como decir, el gobierno, y debe tener un hombre de confianza, un ministro, y ese ministro le debe entrar una envidia de lo que hace bien el gobierno, o sea, su presidente. Entonces, ¿qué hace? Va y levanta al pueblo, levanta a las fuerzas armadas para derribarlo. Eso es lo que hizo Satanás en el cielo, hermanos. Por eso que digo, había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Miren, miren esa arrogancia, miren esa altanería, como hoy día que también así, hermanos, dicen algunos. Dicen, no pueden hacer lo suyo, pero sí quieren usurpar lo que no lo han hecho. Y como no saben los mandamientos de Dios, como no saben sus estatutos del Señor, pues lo hacen solamente por su arrogancia y obediencia de Satanás a la maldad, para la maldad. Amén, hermanos. Ahí hemos estudiado, ya llegaremos en que vamos a llegar a la Biblia, pero este es el deseado de todas las naciones. Muy bien, vamos a ver
que nos dice en Maranata es el Señor viene, el Señor viene, hermanos. Este libro es El Señor viene. Vamos a ver qué nos dice aquí, hermanos. Dice así, el Señor viene. Dice así, les voy a leer, estamos acá, el Rey ya viene, el Rey ya viene, apresurémonos el regreso del Señor. Miren que dice, el Rey ya viene, apresurémonos el regreso del Señor. Miren lo que dice, les voy a leer yo, aquí sí nos va a mandar a la Biblia, más bien, a la palabra de Dios. Dice, ¿por qué el Señor ejecutará su descendencia sobre la tierra? En justicia y con, dice, y con prontitud, dice así, y con prontitud. Miren lo que dice. Vamos a Romanos. ¿Qué nos dice? Vamos a Romanos, hermanos, para que entiendan y no digan, ay, la hermana Estelita, ¿qué estará diciéndonos? En el capítulo 9 y el versículo 28, ¿qué dice el Señor? Porque el Señor ejecutará, estamos en las escrituras del Señor, de las santas escrituras, porque el Señor ejecutará su descendencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, ya viene el Señor. Ya viene el Señor a hacer justicia en esta tierra, hermano. Muy bien, voy a seguirles y vamos a ir a la Biblia. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad en el amor de muchos, se enfriará. Miren, se ha multiplicado la maldad y el amor se ha enfriado. Claro, ya no quieren estar escuchando la palabra de Dios, ya no quieren recogerse a escudriñar un ratito las santas escrituras, ya no quieren nada, pero háblenles de la diversión, háblenle de la tentación, de que me cita tal, me cita fulano. Ay, sí, la hora estoy mirando, el día, qué día lo estoy marcando, la hora, qué horas llega la hora. Pero para las cosas de Dios, para lo que dice, miren lo que dice estas palabras, ¿ah? En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y no por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse la abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio antes de la caída de Jerusalén. Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos ahora a ver qué dijo. Vamos a donde dice, esta profecía volverá a cumplirse. Vamos a San Mateo, al capítulo 24. Al capítulo 24 y el versículo 12 y 14. 12 y 14. Dice así, la palabra de Dios. Dice, miren en San Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Porque hay tanto pecado y tanto ahorita hace Satanás, que hace
que le falta la leña, que le falta el agua, que le falta que comer, que le falta aquello, y corre tras eso para olvidarse de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, que nos olvidemos de Dios. Eso es lo que quiere, que nos olvidemos de Dios, para llevárselo él como trofeo. Satanás es astuto. Vamos ahora al 14, al versículo 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué dijo? El fin. Muy bien, vamos a Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, y el versículo 23. Y el versículo 23, miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, Colosenses y versículo 23, dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, de lo cual dice, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, muy bien, ahí vamos ahora, vamos a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, donde nos dice, así también ahora está la venida del Hijo del Hombre. Dice, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 14, al capítulo 14 y el versículo 6 y 14, 6, y dice así, miren lo que dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo. Hermanos, al versículo 14, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Por eso es lo que dice aquí en esta profecía: así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu y lengua. Ya no van a decir, no supe, no sabía. Muy bien, aquí vamos ahora. Dice así: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Cristo nos dice cuándo a iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convierta, sino será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de vuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurar, dice, si a la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra, dice, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra, como el Señor le ha ordenado, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Miren lo que dijo el Señor. La incredulidad, la mundanidad, la falta de congregación y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Tal vez, digamos, tengamos
que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado. Sobre el pecado, dice, culpado, sobre el pecado, culpado a Dios las consecuencias de su propia conducta errónea. Ahora, vamos y nos dice el Señor de lo que dijo: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Vamos a Hechos. ¿Han encontrado Hechos 17, hermanos? Hechos 17 y a 17 y el versículo 31. Y el versículo 31, aquí está. Hechos 17 y el versículo 31. Dice la palabra de Dios: por cuanto has establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo, dice, a todos, con haberles levantado de los, ¿qué dijo? ¿Están siguiendo? De los muertos, hermanos. Dice en la siguiente que nos dice el Señor. Dice aquí: proclamad del Evangelio al mundo. Esta, dice, a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, dice, sin apresurar. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: y todo se fundirá. Por eso dice de que no quedará ni hueso ardiendo, solo ceniza de los malvados, los que se queden con Satanás en esta tierra para el tiempo del fin. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es lo que está diciéndonos aquí, hermanos, lo que dice. Por eso dice: quemados se fundirán. Todo será quemado, será fundado, todo quemado, no quedará ni hueso ardiendo, hermanos. Muy bien, ¿qué nos dice?